Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, este es mi canal Aprendiendo Inglés con Chito. Y en el video de hoy pues vamos a ver lo que son, o vamos a aprender a diferenciar un poco lo que son los gerundios y los infinitivos y cuándo pues debemos utilizarlo y cuándo podemos o no agregar ing a un verbo, ¿verdad? Entonces, pues bueno gente, voy a hacer este video lo más corto posible, pero que sea pues de gran contenido para ustedes. Entonces, ya saben, si les gusta este video, compártanlo, denme un like y suscríbanse a lo que es este canal. Entonces vamos a comenzar. Los gerundios. ¿Cuándo utilizamos lo que son los gerundios? Los gerundios son muy conocidos cuando le agregamos a un verbo lo que es ing. Por ejemplo, que si yo digo I love reading the Holy Bible, yo amo leer la Biblia. Los infinitivos son muy comunes y muy conocidos porque no se les agrega ing, simple y sencillamente queda tal y como es el verbo. Entonces si el verbo es walk, walk es nada más. Entonces cuando se le agrega gerundio, no se le agrega gerundio a lo que es una oración o una palabra o un verbo, pero en ese caso sería un verbo nada más. Se le agrega gerundio, bueno, o ing a un verbo, que esos son los gerundios, cuando lo que sigue después de una preposición, o sea, si después de una preposición after, before, at, on, in, todas esas preposiciones sigue lo que es un verbo, ese verbo se le puede agregar ing. Y bueno, muchas personas no le agregan ing, pero no está bien. Debes de agregar ing para que sea pues gramaticalmente correcto y para que suene un poco más nativo. Entonces, qué sé yo, si yo digo before, antes de ir a ese lugar, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Como antes de ir a ese lugar usted debe hacer eso. Entonces, before going to that place, antes de ir, before going to that place, antes de ir a ese lugar, el going es ir, es ir nada más, pero se le agrega ing. ¿Por qué? Porque antes de ese verbo está una preposición. Entonces, en resumen, es una preposición, luego sigue el verbo con ing. Cuando más agregamos pues ing o lo que es a un verbo, entonces lo convertimos en un gerundio. Lo convertimos en un gerundio a un verbo cuando el verbo en sí no es un verbo, sino que es un sustantivo. Por ejemplo, yo quiero decir caminar es lo mejor, o leer es demasiado bueno para su mente porque se aprende muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, reading is the best thing to your mind o to your soul, lo que se quiere decir. Entonces, reading is the best thing to your mind, to your soul. Entonces, leer es lo mejor para su mente o para su alma. ¿Por qué reading y no read is the best thing? ¿Por qué? Porque read, si hicimos read, sería un verbo, no sería un sustantivo. Y en este caso nosotros no estamos diciendo que leer sea un verbo. Es un verbo, ¿verdad? Porque es leer, pero aquí no es un verbo en sí, sino que es como un sustantivo. Es como, por ejemplo, que se diga leer o caminar es lo mejor del mundo. En sí caminar no es una acción, es como una acción, pero se refiere a la acción de caminar en sí, no como caminar como un verbo que se va a hacer algo en ese preciso momento. No sé si me voy a explicar, es algo confuso, pero quiero que lo entiendan así. Cuando ustedes básicamente quieren decir algo, que algo es sumamente importante para ustedes, pero ese algo es un verbo, ustedes deben de agregarle ing. ¿Por qué? Porque ese algo, ese verbo que ustedes van a utilizar ya no va a ser un verbo, sino va a ser un sustantivo. Entonces, ¿cuándo debo agregar infinitivo a un verbo o cuando le dejo un infinitivo? Dejo un infinitivo a un verbo, perdón, cuando sencillamente no aplica para las reglas de gerundio. Entonces, hay verbos en sí, perdón, se me olvidó decirlos, hay verbos en sí que con gerundios, o sea, hay verbos que son gerundios, hay verbos que son infinitivos. Por ejemplo, yo puedo decir después de love, love es un verbo gerundio, love. ¿Por qué? Porque básicamente después de love yo puedo agregar lo que es otro verbo y lo puedo agregar ing. Por ejemplo, yo puedo decir I love reading the Holy Bible. Yo amo leer la Biblia. I love reading the Holy Bible. Yo amo leer la Biblia. ¿Por qué? Porque básicamente después de love sigue un verbo y yo se lo puedo poner con ing. Igualmente, pues puede generar la excepción y agregarlo como infinitivo, no hay ningún problema, pero no va a sonar natural y no va a ser de una manera correcta. Y hay verbos, por ejemplo, como need. I need to go to that place. Usted no puede decir I need going to that place porque es gramaticalmente incorrecto. Después de ciertos verbos son infinitivos, hay ciertos verbos que usted los puede convertir en gerundios o que ya pertenecen a lo que es la familia de los gerundios. ¿Cómo sé cuáles los verbos son o cuáles no son gerundios y cuáles no son infinitivos?
simple y sencillamente usted los debe de estudiar, porque son muchos infinitivos, son muchos gerundios y la única manera de aprenderlos es estudiando. Entonces, gente, espero que les haya quedado claro eso, ¿verdad? Si tienen alguna consulta o alguna pregunta que no les haya quedado claro, pues déjenmelo saber en los comentarios. Y ya saben, si aprendieron algo, denme un like, compártanlo y suscríbanse de una. Que Dios los bendiga, gente, y muchas gracias por haber visto este video. Y pues aquí estamos. Chao, bye.